proponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos, que esto implica desde ya no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también la mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Así que bueno, nos despedimos de los famosos tours sanitarios que eran son tan conocidos en la República Argentina, por desgracia. Hay una trampita ahí. Hay una trampa, muy bien, Jessy. Vamos a subrayar a la trampa, señores, ustedes se dieron cuenta. Sí. Muy bien, dice Adorni, extranjeros no residentes. Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y ya te dejo. No tenemos estadísticas de extranjeros no residentes, ni en universidades, ni en hospitales públicos. Claro. Tenemos estadísticas genéricas de extranjeros. Y hay muchos decanos, con lo que hemos hablado nosotros y otros medios durante el día de hoy, y además de decanos, rectores de universidades públicas, que dicen que en su universidad no se puede inscribir un extranjero si no es residente. Claro. Claro. Bueno, pues... O sea, la pregunta del millón es, ¿cuántos extranjeros no residentes hay en Argentina que estudian en la universidad pública? Claro. Extranjeros no residentes puede haber muchos. Sí, debe haber 1 millón, ponele. Pero si vos te presentás en una universidad pública, te deben pedir los requisitos. Te piden, claro. A no ser que el gobierno quiera legalizar que los extranjeros ilegales puedan estudiar en las universidades. Y además hay otra cosa. Que hoy no pueden. Que hoy no pueden. Además hay otra historia también. Hace años que se viene peleando con el tema de las provincias limítrofes, con el tema de los convenios de reciprocidad. Sí, claro. El convenio de reciprocidad, primero que es incumplible, y segundo... Es el tema sanitario. El turista, que no es residente, viene con un seguro médico. Cuando el turista viaja con seguro médico. Si no, acá es residente Paremos el punto acá. Que está acá. Esto es para los Probablemente legales. el tema sanitario sea el que más, para mi gusto de los anuncios de Adorni, es el que más recorrido tiene. Hemos hablado con el ministro de Salta, que lo vamos a hablar. Sí. En Salta es un problema. Sí. En Jujuy los es un hospitales problema. de frontera, sí. Es un problema en Salta y Jujuy. Se vienen a parir. a parir. No solo a ser madres, más eso. Inclusive a darse determinados medicamentos. Claro, vacunas. Ahora, el tema universitario, estamos buscando a alguien que tenga el dato, y les aseguro que no somos el único medio, somos varios los medios de comunicación, que estamos buscando el dato de cuántos extranjeros, repito, no residentes estudian en las universidades públicas, que no es lo mismo que extranjeros. Claro. Yo puedo darle datos de extranjeros, tenemos 20.000 datos. Por ejemplo, en medicina es el 30% de UBA, pero en total país del sistema, total país público es 4,3. Total público, total país. No parece ser un problema tan grave. En carreras de grado 3,9 y en públicas creo que baja del 4. Ahora, en hospitales de la provincia de Buenos Aires, 99,19 argentinos, 0,81 extranjeros. Sí. En la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Okay. No parece ser, digo, a priori así con estos números, salvo medicina UBA, que hablamos creo con el rector de UBA del tema acá, lo hablamos bastante. Ahí estaría si querés un poco. Ahora, pregunto, ¿medicina UBA anota extranjeros no residentes según lo que explica Martín? No. Claro. En principio no. Les cuento, hay muchos residentes, hay muchos extranjeros que se anotan en facultades privadas también.
Les cuento. Ustedes privados, a ver, llenos de sí. extranjeros también. ¿Cuántos de estos estudiantes brasileños después ejercen en la Argentina? Ese es otro debate. Pues, hablemos de lo que vos No, quieras. no. Nosotros, ¿Cuántos? nosotros Yo hablamos tengo- de lo que anunció el vocero. Está bien, El vocero habló. pero es el primer paso. Bueno, yo hablo de lo que De arancelar a un extranjero que viene a estudiar Pero que con nuestros pero te impuestos estamos para después irse a su explicando- no, pero país te estamos explicando, a ejercer la medicina. No, pero Carlos, no nos escuchaste en los últimos 5 minutos. Sí, no me quieren escuchar. ¿Cuántos extranjeros? No, escuchanos, te pedimos que nos escuches. ¿Cuántos extranjeros no residentes estudian en Argentina? No, ninguno. No residente, ninguno. Es ridícula Bueno, la entonces, pregunta. no, pero que Sí, lo que no anunció- residente, ¿cómo no va a pero residir en lo que Argentina anunció alguien que estudia Adorni. medicina? Es lo que anunció Adorni. Es el primer paso. Sí, el punto No es el primer paso. No hay paso. Es otra batalla cultural. Es el primer paso para arancelar al Es estudiante otra batalla extranjero que cultural, viene sí. a una hay otro punto. universidad Hay otro- pública no están entendiendo. y después Es otra irse a batalla. su país. Sí. No estamos Sí, entendiendo. yo Chicos, entiendo, pero hay otro es una punto. venta de humo. Claro. No. Es otra Ah, eso es batalla otra cultural. cosa. Te abro- Bueno, ahora sí, te abro- igual la te abro batalla otra cultural. ventana. Es una venta de humo. Es otra Te abro- batalla cultural porque vos No, para... pero- Pero ¿cómo es una batalla cultural vendiendo humo, chicos? Para No, vos pero ¿cómo una batalla cultural con humo? Para vos modificar el estatus que tiene la Argentina con respecto al extranjero, tenés que modificar el espíritu de la Constitución. No, pero te abro Porque la otra... Argentina Chicos, es no se abierta. vayan tan lejos porque no fue el anuncio del gobierno. No, pero en este El caso gobierno hay- no pero hay- anunció que un extranjero no puede estudiar en Argentina. No, No. Fue correcto. clarísimo Pero hay Adorni. otra Lo voy a ventana. defender a Adorni en esto. Dijo, extranjero no residente. Sí. De vuelta, escuchen al gobierno, les pido a todos. Y otra aclaración más. Adorni dijo que las universidades pueden cobrarle. Las universidades nacionales tienen autonomía, no dependen del gobierno nacional. Pero ponele que los... No, Pero- la ley a la que Adorni se refiere es la ley de migraciones. Sí. Que sí es resorte del gobierno nacional y que todo esto termina en un proyecto de gobierno que debe mandar al Congreso. Sí. Si pasa por el Muy Congreso bien. es otra cosa. No, pero acá hay otro tema. El tema ¿Qué es- es lo que...? Pero vuelvo al punto. Todo aquel que tenga camisa negra en este programa se tiene que ir del aire ahora. Nos quedamos todos. ¿Qué anuncio hice, no? Espera, Mirá, les Esperen, cuento. que lo hago. Esperá. Todo aquel que no tiene remera Esperá. negra se tiene que ir del aire en este momento. Mirá, ¿quieren que les cuente lo que Nadie dice tiene remera negra, lo que señores. hace, les cuento lo que hace la UBA, la información que me dieron, cómo hace la UBA con los extranjeros? Es muy breve. Miren, la UBA lo que hace cuando recibe un estudiante extranjero es lo siguiente. Cuando se inscribe, le solicitan que obtengan el documento. No les pueden pedir el documento argentino, se los piden. Les piden el DNI argentino o que acrediten su identidad con un documento del país de origen. Para cumplir con la ley de migraciones, la UBA no le puede exigir que ya tenga el DNI argentino, Exacto, el bordón. pero atención a esto. Lo que hace la UBA es, les da un plazo de 2 cuatrimestres para que obtengan el DNI argentino, ya sea temporal o permanente, que son 2 formas de la residencia, y ahí sí pueden tener el alta definitiva Tarda, como tarda estudiante de ¿cuál es universidad. el estatus migratorio de estas personas? Porque ahí es donde yo, cuando... Residentes con... ¿Te lo está explicando él? La ley de migraciones tiene 3 o 4 tipos de residencia. Claro. Tenés Hacer un trámite que tarda permanente, 6 meses. transitoria. Sí. Visa de estudiante, supongo que te deben dar también. No, porque Argentina es un país muy abierto en ese sentido. No tiene visa. No tiene visa. Salvo con algunos países. Podemos llamar, llamamos a Félix Lonigro, lo va a explicar muy bien. ¿Cuál es el estatus de cualquier extranjero que trabaja en Argentina? Saquemos la UBA. ¿Cuál es el extranjero de, pongamos que alguno de ustedes fuese extranjero? ¿Alguien es extranjero aquí? No. No. Bueno, por casualidad digo que no. ¿Vos tampoco? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo labura un extranjero legalmente en Argentina? Sí. Vos sos mendocino. No, pero estás en Argentina todavía. Yo soy cordobés de la República Autonómica. Vos no sos argentino. ¿Vos con qué estatus trabajás en Buenos Aires? ¿Eh? ¿Vos con qué estatus Yo vengo de trabajás la en Buenos región Aires? autonómica. Pero al ser ¿Vos tenés decano... pasaporte son- para ir a Córdoba? Al ser decano... Sí, te hablo en ¿Eh? cordobés. ¿Tenés visa? Te hablo en cordobés. No, sí, vos querés decir los chicos venezolanos que andan en los Rappi, que manejan un Uber, los No, colombianos ya que que son mozos... Claro, quiero saber, a raíz de tu pregunta que está buena en ese punto, bueno, ¿cuál Tienen es el una estatus de residencia un chico de provisoria. Rappi? Una residencia provisoria logran, ¿no? Después de Yo determinado entiendo lo tiempo. mismo que vos. Sí, una residencia Creo que en el provisoria. caso de Venezuela, no sé si hay alguna puerta más por la situación política venezolana. ¿eh? Por la Ahora, dictadura, en el además. caso Sí, de la salud también En es... la época de yo Macri, intenté averiguar hoy cómo se va a operativizar o instrumentar, porque
Ayer hubo una reunión del COFESA, que es el Consejo Federal que reúne a todos los ministros de salud. Ni se mencionó el tema, por eso había un poco de desconcierto. El ministro de Salta sí tenía cierta información, por lo que me cuentan a mí. Porque Salta viene trabajando el tema hace mucho tiempo. Claro, porque lo viene aplicando a nivel provincial, pero el punto es el siguiente. Por eso Adorni también lo deja claro en su anuncio. La salud en Argentina está descentralizada. No puede disponer Adorni ni Milei con un botón. El anuncio cobrarle de a los Adorni, extranjeros en el Buenos anuncio Aires. de Adorni de hoy, desde lo comunicacional y de lo legal, fue muy preciso. Sí. Lo que pasa que durante el día, y acá voy a echarnos la culpa a los medios estamos diciendo cosas que Adorni no dijo. De hecho, Adorni no dijo que van a echar a los extranjeros. Dijo, extranjeros no residentes. Fue clarísimo. ¿Cuál es Adorni. un ejemplo de extranjero no residente? Es lo que estamos buscando. Viene, estudia de lunes a viernes, se vuelve a No, San no, Pablo. ninguna No, lo termino de universidad, entender, no ¿eh? No, pero hago... y No con- existe eso en una Con mucho universidad. respeto, Marian, corregime. No es lo mismo Para mí es, el perdón, concepto para mí de... extranjero no residente Vos- es un extranjero ilegal. Vos legalmente tenés un concepto de residencia, hay distintos tipos de residencia legalmente. Diferente es el concepto de domicilio, esto a nivel electoral es muy influyente. Sí. Si uno nació en un lugar o si uno tiene domicilio legal en un lugar, hay distintas maneras de acreditar domicilio de residencia. Y en lo que respecta a residencia, la ley de migraciones, que es la que lo regula, contempla por lo menos 3 tipos. La permanente, que es alguien que no tiene plazo, que está instalado acá. La transitoria es por un plazo de hasta 3 años, que a vos te dan el DNI, por ejemplo, por Ese es el trabajo, estatus de un por estudiante. estudio. Ese es el estatus de un estudiante. Hay diferentes tipos, o nativo. Ese es O el estatus nativo. de estudiante. Bueno. Bueno, pero Le se dice- tiene que le ponen a abrir a modificar para Rosales quiere implementar aclarar esto. algo, a ver. Abrir a Rosales. Y no sé si hay cámara, bueno, no importa, se No escucha importa. mi voz, me conocen. Es un tema central, logran meter en la agenda argentina un tema central que se discute en todo el mundo y hace ganar elecciones. Claro, pero en donde la- no hay números, ¿la qué? acá no hay números. Bueno, ¿Qué? la inmigración ilegal Totalmente. es un tema central en Pero toda no acá. Europa y en Estados Unidos. Pero no acá. Bueno, Debería serlo, Lo van Fabián. Porque midiendo. los números no lo sostienen. pero Estados Unidos, Fabián, ustedes lo lo van saben. 30% midiendo. Fue uno de los 30% retos de campaña. de extranjeros estudiando No. en medicina. 30% pero de no extranjeros. Dicen que en una facultad. No me refiero a eso, me Seguramente. refiero al debate público. Sí. Es un tema que en la agenda de todos Sí, Lo de- Luis. Bueno, volvé a poner humo, Estados entonces. Unidos. Volvé a poner humo. En Estados Unidos le sacan trabajo al americano y por eso Trump ganó. En Argentina no. Bueno, pero lo están midiendo el tema, lo están metiendo. Porque En es un tema- Argentina, perdón, ¿ustedes han ido a guardia de algún hospital? son ¿De todos qué nacionalidad extranjeros. son los médicos? Todos ¿Saben por qué? extranjeros. Muchos extranjeros. ¿Saben por qué? Porque no hay argentino. Los argentinos no están. Sí. Sí, un No chico nos saca ecuatoriano. trabajo a nosotros, ¿eh? Un chico ecuatoriano me atendió a mí. Chicos, aclarémoslo, porque ganar Argentina, y en eso el argentino... No hay y un hablo solo bien de argentino en nosotros. Rappi, digamos. Nosotros, el argentino, somos muy abiertos en ese sentido. Lo digo, no soy irónico. El argentino no es no es anti. El argentino históricamente ha sido, desde la inmigración europea Sí, sí. del siglo XIX a la inmigración latinoamericana del siglo XX. Buen pe- El argentino no es, y lo digo muy en serio, tenemos muchos defectos. Pero No, se nadie, siente bárbaro nadie todo, te sí, va a tal cual. decir, todo extranjero que viene ama Argentina. ama- Libaneses, sirios, Pero judíos. donde lo busques, te dice, qué país espectacular tienen ustedes no valoran lo que tienen, te lo dice un chico venezolano de Rappi, Sí, sí. te lo Coreanos. dice un abogado que viene de Líbano y te lo dice Un coreano. nieto que viene Sí, un bengalí que vende... Perdón, no por nada, una de las mayores comunidades judías del mundo estuvo acá. Hay una comunidad musulmana muy grande. Ni que hablar de la cantidad de un montón de gente que ha venido de Bolivia, de Chile, de Paraguay, por oportunidades laborales. Sí. Ojo con la damos precarización laburo. del médico. Ahora vamos. Ojo con la precarización del médico en determinadas Es lo mismo. provincias que aceptan Pero condiciones otro los tema, esperá. extranjeros que no Está aceptan los Félix. argentinos. Bueno, Es un mito eso. Está Félix, ¿cómo estás? Félix Donigro. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Félix, a ver, ayúdanos en este punto. ¿Cuántos, yo te pido un número imposible, porque nadie parece que lo sabe, cuántos estudiantes extranjeros no residentes hay en una universidad pública argentina? Habrá. No, pero a ver, lo que pasa es que yo me permito reformularte la pregunta. A ver. Si hablamos de cuántos estudiantes extranjeros hay, tenemos que hablar, pasamos del 4 al 9% en los últimos 10 años. Ahora, cuando hablamos de extranjeros, recién justo cuando entraba en espera, escuché que algunos de ustedes hacían referencia a las residencias que contempla la ley de migraciones.
permanente, transitoria y temporaria. Si uno dice, ¿cuántos son los extranjeros no residentes que hay en las universidades? Esa es la pregunta que vos me hiciste. Pero entonces estamos hablando de ilegales. Claro, Porque Exactamente. claro, o sea, si no tienen alguna residencia son ilegales. Entonces ilegales no hay en las universidades, no puede haber. Claro. Entonces el Ahora, anuncio del gobierno, ¿a dónde apunta hoy? No, lo que pasa es que, entonces. doctor, discúlpeme, si me permite, para profundizar la pregunta con mucho respeto, lo que me indicaban hoy de una universidad muy importante es que la Ley de Educación Superior, que es el otro marco legal para entender esta medida, no contempla impedirle la admisión para inscribir a un extranjero, aunque su condición migratoria sea irregular. Principio general del derecho, todo lo que no está prohibido está permitido. No establece, reitero, la Ley de Educación Superior que se le impida la admisión de inscribir a un extranjero, aunque su condición migratoria sea irregular. Si me equivoco, Bueno. corríjame, ¿cómo pensamos este problema? Bueno, a ver, en primer lugar, la ley es difícil que haga referencia a que es posible inscribir a extranjeros ilegales, porque sería como una contradicción que la ley dijera que se pueden inscribir extranjeros ilegales. Tengan en cuenta que no solamente un extranjero ilegal que es empleado, porque de pronto uno, no sé, servicio doméstico, ¿cuántos empleados ilegales existen en la Argentina? Sin embargo, tienen derecho a hacer juicio. Y, Claro. por ejemplo, si van a un sanatorio, nadie les puede negar la atención, aunque sea ilegal. Sí, y si claro. van a un colegio primario y se inscriben, nadie les puede negar eso. Ahora, eso lo dice la ley de migraciones. La ley de migraciones. La ley a nivel universitario, la ley de educación superior, no establece que es posible inscribir a ilegales. No hace ninguna referencia a eso. Lo que pasa es que si hablamos de salud es una cosa. Si hablamos de educación primaria, Es otra. es otra. Ahora, que se inscriba a un extranjero ilegal en la universidad es una locura, porque es un ilegal, está fuera de la Pero ley. legalmente se puede hacer, ¿no? Pero por eso No. digo. Pará. No se puede. No, yo Nos creo han que dicho no los se puede rectores, hacer. Es una Ahora, cuestión de aclaranos un sentido. punto, Félix, Pero- porque necesitamos que nos cuentes otro, que nos expliques otro tema. ¿Cómo se es extranjero residente en Argentina? ¿Cómo llegas a esa categoría? Bueno, a ver, es la Dirección Nacional de Migraciones la que confiere las residencias, y eso es en función de qué es lo que el residente proponga. Si viene a vivir al país en forma permanente, le van a dar una permanente. Si viene a vivir al país, hay categorías en la ley para las residencias temporarias. Las categorías son estudiantes, artistas, docentes, el que viene a trabajar con un contrato temporario, un deportista. Son categorías que la ley les permite estar en el país hasta 2 años prorrogables. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, los que vienen simplemente a estudiar, le dan una residencia temporaria y le dicen, bueno, hasta 2 años que se pueden prorrogar, y es prorrogable y no dice cuántas veces prorrogable. Entonces, cuando el gobierno propone arancelar a los extranjeros, yo creo que yerran en la terminología, porque eso es. la ley bases, Está bien. Ahí que está. presentó mi ley, establecía la posibilidad de que las universidades arancelen a los extranjeros con residencia no permanente. Claro. Exacto. Entonces, Yo creo que quiso después- decir eso Adorni, ¿eh? Claro, lógicamente. Entiendo. Me parece que lo que... A ver. Perdón, doctor, un placer Adorni escucharlo, ¿eh? No va No, Me contigo. parece que a lo Me que pongo de apuntaron, Adorni. me parece que a lo que apuntaban era el arancelamiento al extranjero residente. Y No al claro, no No, residente. no. Al residente temporario, esto que acaba de decir el doctor. Al residente Claro. temporario. El que yo te planteaba, porque, doctor, yo conozco también su punto de vista en estos temas, pero digo, porque mi planteo era, ¿qué pasa con el estudiante brasileño que está lleno No, saca y que el después... estudiante, el Rappi. No, pero acá estamos hablando de No, ¿qué pasa con el Rappi arancelamiento que no en es- las universidades. Sí, pero acaba de decir que no hay. No, pero esperá, porque lo que creo haber entendido, por eso estaba en la ley bases, era arancelar a aquellos extranjeros que de manera temporaria vienen al país solo para estudiar y volverse a sus países. Lo único que decía la ley bases es la posibilidad de que las facultades
decidan, porque además era una posibilidad. Era una de que la invitación. facultad, claro, que decidan arancelar y decía a extranjeros con residencia no permanente. Entonces, ¿qué es no permanente? Temporaria. Me parece que Adorni hoy, si es consecuente con el gobierno del que forma parte, me parece que ahí lo que erró es en la forma de explicar el tema. Porque si no, lo contrario- Entonces, para Félix, entonces le damos el teléfono a Félix Adorni y que Félix se lo explique. Sí, bueno, pero acá queda más claro. Profesor, ¿por qué hay tanta cuestión en la República Argentina con los extranjeros? ¿Por el espíritu constitucional? La Argentina en 1853 tenía 3 millones de kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes. Alberdi les decía a los constituyentes, señores, van a escribir una constitución para un desierto, hagan que esa constitución sirva para poblarlo. El preámbulo dice para todos los hombres, gobernar es poblar, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. El del artículo 20 dice que hay igualdad de derechos entre ciudadanos y extranjeros. Lo que pasa es que más allá del tema histórico que hizo que la Argentina necesite poblar el territorio, esa igualdad que hay entre extranjeros y ciudadanos es una igualdad reglamentable y es una igualdad que además no es absoluta, porque por ejemplo, un extranjero no puede ser diputado, senador, presidente. Igualdad no puede ser juez. reglamentable, gracias. Claro, ¿Te acordás de Narváez que no pudo ser candidato a presidente? Claro, ahí ¿Te está. acuerdas de Claro. Narváez? Bueno, pero Un caso emblemático. de Narváez era argentino nacionalizado y no pudo ser presidente pudo ser. porque para ser presidente se necesita ser hijo de nativos. Pero para ser senador, diputado, juez, un extranjero no puede. Y a un argentino, por ejemplo, nadie lo puede deportar. A un extranjero sí. Entonces hay diferencias que son reglamentables en el sentido de que todos los derechos, inclusive el de la igualdad, es susceptible a ser reglamentado por la ley y razonablemente. ¿Hoy pueden votar? Los extranjeros pueden, autoridades nacionales no. Ah, viste, claro. Pueden votar. Bueno, Hay diferencia con los provinciales. derechos políticos. Está bien. Sí, Claro que sí, hay hay diferencia. diferencia. Doctor, discúlpeme, en el caso de esta medida que se anunció, ¿cómo se debería instrumentar correctamente? ¿Modificar estas leyes de migraciones, de educación superior, la del sistema de salud por DNU? Bueno, ahí viene bien esta pregunta, porque hay que tener en cuenta que hoy Adorni dijo vamos a, pero ¿quién es vamos? Porque la ley de educación superior prevé expresamente la educación gratuita de la universidad pública estatal. Entonces, si quieren ir a un arancelamiento, aunque sea para extranjeros sin residencias permanentes, bueno, fenómeno, modifiquen la ley. Claro. Hay que mandar un proyecto de ley al Congreso y yo no digo que si sale la ley sea inconstitucional, para nada, pero tiene que ser a través de una ley. Y No si sería inconstitucional para usted, doctor. No, en absoluto. De En acuerdo. absoluto. De acuerdo. Diciendo Y- que decís, Félix, ¿Inconstitucional diciendo que que... un DNU? No, No, y si diciendo no, que... y si no, un decreto de necesidad de urgencia. Pero Yo no diciendo cambio. que... Estableciendo que las facultades tienen la posibilidad de arancelar. Ah, Inclusive hasta se discute esto, Fabián. ¿Puede ser posible que una ley obligue el arancelamiento a alguien que es extranjero? Porque uno dice, y eso puede alterar la autonomía universitaria. No lo creo. Si vamos vos a la decís ley vos decís a un residente. a un Residente. extranjero con residencia temporaria. Está bien, pero eso no es lo que Adorni se refirió hoy, ¿eh? Bueno, pero si no se refirió a eso, no es consecuente con el proyecto Adorni de ley habló base. muy claramente de extranjeros no residentes. Que te preguntamos, ¿cuántos se calcula que son, Félix? ¿1 millón de personas? ¿Cuántos serán? No residentes no te sé decir, Fabián, porque son ilegales. Claro. o sea, para decir sé si- o sea, yo puedo decir que todo extranjero no residente es un extranjero ilegal. Y claro, porque no tiene residencia alguna. Para que sea legal tiene que tener algún tipo de residencia. No Claro que sea residente turista, que claro está en está, por Argentina, digamos, porque si no un turista... Claro, claro. No No, residente Un turí, el hincha de que Botafogo, que habite- el hincha de permanece en Botafogo no es Argentina. ilegal. Claro, que ¿Cuánto habite. tiempo podés estar en Argentina? ¿3 meses, Félix? Sin Tenés nada. que tener un turista tiene que tener una residencia, le llama transitoria. Ah, Y está bien. es de- Todos tienen residencia. No, pero te la dan cuando entras en migra automáticamente con el sello. Exacto. ¿Y qué dura? Pero- ¿90 pero- días?
Y dura, no sé, no me acuerdo el plazo Sí, de 90. los que tienen la transitoria, Sí, sí, pero sí. la verdad es que no puede haber alguien que no tenga residencia, porque entonces se lo pueden ilegal. arrestar. Totalmente Es ilegal, de acuerdo. claro. Entonces Félix, está mal expresado. última ¿no? pregunta, expresado. última pregunta, cambio de tema completamente. 90 días. 90 días. Sí, lo sé por mis hijos con qué pasaporte entran. Ok. Félix, un juez federal, si es nombrado en la Corte Suprema, ¿puede no renunciar al cargo de juez federal y solo pedir No. licencia? No, si es nombrado en la Corte, tiene que renunciar al cargo de juez federal. Y si Ariel Lijo dicen Ariel que no Lijo. quiere renunciar al juzgado federal en caso de ser nombrado por decreto en la Corte Suprema. Pero a ver, si lo nombran como juez de la Corte, se supone que va a estar de por vida en la Corte. Pero no de por vida, porque ya anunciaron los senadores que le voltean el nombramiento el 1 de marzo, si es por decreto, Félix. No, perdón, en el caso Si de que es lo por designen en decreto. comisión. En comisión, bueno. Bueno. 99, inciso 19. Sí, exactamente. Y entonces, si lo designan en comisión de esa manera, ahí es más razonable, porque no tiene todavía la designación definitiva. O sea que podría pedir licencia como juez. ¿Sabés qué, Fabián? Ahí habría que estudiar el reglamento de la justicia o el estatuto de los jueces. Supremo. Perdón, para ¿Puedo? mí es el mismo estatus que los conjueces que vos convocás para votar. O sea, Sí, pero No, lo que pasa es que comisión. en el caso... No, es un en el- quilombo. ¿Por qué? No, el caso, el conjuez te resuelve un asunto determinado. Este Vuelve va a estar, Y a- bueno, pero debe ser lo mismo. Pero abrís No, una no, ventana no. para que No. designen jueces en comisión todo el tiempo en cualquier lado del país. Obvio. Es un lío. Sí, 150. Ahora, Vos pensás que... ustedes piensen que una designación de un juez tiene dos pasos. Paso 1, paso 2. El paso 1 es la propuesta del presidente y el paso 2 es el acuerdo del Senado. Habitualmente se hace primero el acuerdo del Senado y después el presidente designa a través de un decreto. Está bien. Cuando son en comisión, primero el presidente hace la designación por decreto y después viene el acuerdo del Senado. No se perfecciona la designación hasta tanto no estén los dos no estén los dos los ¿Tiene dos alguna pasos. pregunta? Entonces Ahora, es lógico entonces que no renuncie hasta tanto no tenga la designación definitiva. doctor, por fuera de los jueces de la Corte, en el Poder Judicial hay muchas vacantes. Sí. El gobierno también estudia la intención de completar esas vacantes por decreto. comisión. En comisión Sí. y por decreto. ¿Esto es viable para juzgados, tribunales orales o cámaras? Sí, yo, a ver, hago sí, es viable, pero hago esta salvedad terminológica. Las designaciones que hace el presidente de los jueces siempre son por decreto. No existe ningún juez en la Argentina que no haya sido nombrado por decreto. Porque viene el acuerdo del Senado y el presidente para nombrarlo tiene que dictar un decreto, necesariamente. Acá el tema no es, todo el mundo habla de las designaciones por decreto. Acá el tema es la designación en comisión, que significa saltear al Senado transitoriamente. Bueno, eso es una posibilidad que el presidente tiene, y yo diría que más que decir designación por decreto, habría que decir designación en comisión. Y la segunda parte de la respuesta es, la Constitución, en el artículo 99, inciso 19, prevé que ese tipo de designaciones se pueden hacer para todos los funcionarios para cuya designación el presidente requiera el acuerdo del Senado, y eso involucra a los jueces inferiores. Yo te hago otra pregunta, Félix, previa. ¿Vos crees que un juez de la Corte se puede nombrar en comisión? Todos se pueden nombrar en comisión. Después Todos. que sea todos. Porque el artículo 19, inciso 19... El 99, inciso 19. No sé, mira, algunos colegas dicen por ahí que el caso de los jueces es distinto a los embajadores o es distinto a los directores del Banco Central o a los fiscales porque no son empleados. Bueno, yo los mando a leer el artículo 110 de la Constitución, que dice que los jueces duran en sus empleos mientras dure su buena conducta. Bueno, en términos constitucionales son empleados. Son empleados. Claro. Es bueno. Yo Bueno, cambiaría aportaría otra pregunta. Para un país que quiere mejorar sus instituciones, ¿está bien nombrar jueces en comisión? No, eso es otra cosa. Ok. Eso es otra cosa. Ahí, porque yo lo que estoy diciendo es que el presidente está técnicamente habilitado, así como lo tuvo Macri en el 2015. Pero porque Ahora, otra discusión, ¿sabe cuál es, Félix? Que como dice, la Constitución dice eso,
la Constitución también establece un mecanismo especial para designar jueces, que es la intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado. Por eso no son empleados equiparables a otros. Bueno, pero en términos constitucionales sí. Entonces es un criterio muy subjetivo decir los jueces están por fuera cuando el 99-19 es tan claro. 99, lamentablemente el 99 inciso 19 para mí está mal redactado y es de una ambigüedad tremenda y como lo interpretás vos, está mal redactado. Dice el presidente tiene como atribución llenar las vacantes de los empleos para las designaciones que requieran acuerdo del Senado, estando el Senado en receso. Entonces, las designaciones, ¿cuáles son? Los jueces de la Corte y los inferiores, los embajadores, los militares de alto rango, y otras leyes. El Estatuto del Banco Central habla de los directores del Banco Central, la ley del Ministerio Público habla de fiscales y defensores. Y bueno, que no nos guste es como el indulto, como el veto presidencial. A mí no me gusta, Félix, pero están ahí. ¿A qué antecedentes hay nombramiento de jueces de la Corte por decreto? Mirá, los de Macri... no, pero los de Macri no fueron por eso. fueron después... No se concretó. Sí. Nunca se No, después no se concretó, pero porque los dos dijeron que no. No, porque los dos dijeron que no. Sí, dejó sin efecto. Bueno, ahora Fue tal por vez pase Senado. lo mismo. Lijo no, pero García Mancilla no va a asumir así de esa manera, ya dijo. Por eso digo, ¿qué antecedentes hay de jueces de la Corte en comisión por decreto? Vos sabés que tengo entendido que en la Siglo época de XIX. Perón, Perón cuando removió a la Corte, removió a 4 de sus 5 integrantes, hizo designaciones de esta manera. Muy republicano el antecedente. Muy republicano el antecedente. en general. Bien, ¿En qué año? 50 y pico. Y él asumió en el 46, en el 48, 47. Hermoso. ¿Y jueces Una cosa inferiores nombrados en comisión por decreto? No, creo que no. Lo único que me acuerdo de designaciones así por decreto en los últimos tiempos fueron directores del Banco Central en la época de Menem. Sí. Además, viste, todos los gobiernos, los directores del Banco Central caminan sin acuerdo del Senado, eso sí. Eso ya quedó como un desuetudo, ¿viste? Es así. Creo que casi todos. Señor, gracias por la clase. Gracias. No, por favor, un abrazo a todos.